Factorial de un número. Un factorial es un operador que indica el producto de los números enteros consecutivos. Por ejemplo, si me dan factorial de uno sería solamente uno. Si me dan factorial de 2 sería 2 por uno. Si me dan factorial de 3 sería 3 por 2 por uno. Si me dan factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por uno. Simbología es un símbolo de admiración o una forma de una L también. Hasta este video compartiré la explicación en diversos casos. Vea. Pregunta uno. Simplificar 30 factorial sobre 28 factorial. Yo podría colocar 30 por 29 por 28 por 27 hasta uno, como también el 28 podría escribir como 28 por 27 por 26 por 25 hasta uno. Pero como se están repitiendo las expresiones, puedo aprovechar la propiedad que me permite agruparlas, de tal manera que sería más práctico escribirlo así. 30 por 29 por 28 y coloco factorial, porque esa expresión está conteniendo al producto de los números que le continúan o que le siguen. Tan igual ocurre con el denominador, de tal manera que ambos representan a la misma cantidad numérica que sale el producto de sus términos. Entonces cancelamos, pues, es lo mismo. Y solo me queda por multiplicar 30 por 29 y eso me da 870. Alternativa B. Pregunta 2. Reducir. Esta forma de L también representa el factorial. Pero ¿cómo resolver cuando tenemos una suma? La idea es expresarlo en función del número menor posible. En este caso se presenta el número factorial de 12, de 13 y 14. Entonces, cada expresión incluimos hasta el número 12. De tal manera que 14 sería 14 por 13 por 12 factorial, y de 13 factorial sería 13 por 12. Y ahora podemos ya factorizar la expresión que contiene. De tal manera que factorizado me queda solamente 1 más 14 por 13 sobre 13 más 14 por 13. Pero como están productos, ya podemos simplificar entonces factorial y solamente me queda hacer los cálculos inferiores. Bueno, 14 por 13, 182, más uno sería 183 en el numerador, en el denominador sería 195. Dado que es posible simplificar, entonces simplificamos en ello, sacando tercia, y me queda como resultado final 61 sobre 25. Alternativa B. Otro caso. Vemos una expresión elevada a la menos uno. Implica que el resultado lo vamos a invertir, pero tenemos una suma internamente. Primero tengo que efectuar la suma. Dado que hay una suma con factoriales de 7, de 8 y 9, escribimos en función del menor posible. Pero analicemos primero qué ocurre en el denominador de factorial de 7 más 8 factorial. Recuerda que factorial de 8 es 8 por 7 factorial. Dado que ambos tienen factorial de 7, puedo sumar. 8 más 1 sería 9 por 7 factorial. Entonces, esto va a ser mi nuevo denominador. Mientras que el otro simplemente va a ser 9 por 8 por 7 factorial. Suma de fracciones heterogéneas. Sacamos el mínimo común múltiplo, que sería 9 por 8 factorial de 7. Al dividir la primera expresión entre
el primer denominador me queda 8. Y al dividirlo entre la siguiente, me queda 1. De tal manera que me queda en el numerador 8 más 1, que me da 9. Y veo que es posible simplificar porque aparece novena en el numerador y en el denominador. Y me queda 1/8 por 7 factorial. Pero factorial de 7 por 8 es igual a un factorial de 8. Alternativa B. Bien. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Nos piden calcular este valor simplificado. ¿Qué- Ahí se nos presenta. Tenemos aquí que recordar que el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es decir, 120. Entonces, en todos los valores que aparece el factorial, vamos a reemplazarlo por su equivalente. Igual ocurre en el denominador. Tenemos luego 120 más 2, 122 al cubo. Tengo 120 factorial. Y en el denominador tenemos 120 más 2, 122, 120 más 1, 121. Y observamos que tenemos suma de factoriales. Va a ser posible cuando tengan término común. Y eso se escribe en función del menor de ellos, que es 120 factorial. Entonces, 122 lo expresamos como 122 por 121 por 120 factorial. De igual manera, 121 factorial lo expresamos como 121 por 120. Y ahora sí podemos factorizar 120 factorial del denominador y nos queda como resultado del primer caso 122 por 121, así como me queda 121 más 1, sería 122. Cancelamos acá 120 factorial. Tenemos buenas noticias. Cámbiatela, ¿no? Vamos ahora descomponiendo 122 que está al cubo como 122 por 122 por 122. Y en el denominador vemos que ambos tienen en común 122 también. Factorizamos y me queda 121 más 1. O sea, va a ser 122 también. Entonces podemos simplificar 122 en ambos casos y solamente me queda una sola expresión, que es el número 122. Alternativa D. 5. En la impresión, el valor de E es, bueno, tenemos que recordar que el factorial de 9 lo puedo escribir como 9 por 8 por 7 factorial, dentro de la radicando, el 8 también 8 por 7, de tal manera que todo va a quedar en función del factorial de 7, para poder luego factorizar. También podemos ver que en el exponente tenemos una suma de 4 factorial, más 5 factorial, más 6 factorial. Entonces todo lo ponemos en función del menor, o en este caso 4 factorial. Bien. Ahora vemos que es posible factorizar en la parte inferior. Vemos que tiene en común factorial de 7. Entonces factorizamos y solo me queda 1 más 8. Mientras que en el exponente tenemos factorial de 4 que vamos a factorizar y solamente me va a quedar 1 más 5 más 6 por 5, que es 30. También puedo cancelar factorial de 7. ¿Y qué me queda en el radicando?
9 por 8 sobre la suma de 1 más 8, que es 9. He sumado también el exponente. 1 más 5 más 30 me da 36. Y me doy cuenta que ahora puedo también simplificar en el radicando. Se va 9. También veo que puedo eliminar el exponente con índice factorial de 4. Y solamente me queda ahora factorial de 2, que es 2, factorial de 3, que es 6, en el índice. 2 por 6, 12. Con el exponente 36 podemos sacar doceava y me va a quedar solamente 8 elevado al cubo. Porque entre 12 me da 3. Y 8 al cubo me da igual a 512. Alternativa C. Pregunta 6. Resolver x más un factorial igual a x factorial más 7x factorial de x. Aquí podemos darnos cuenta que el x más 1 factorial lo puedes componer en x más 1 por x factorial, de tal manera que ahora todos tienen factorial de x. Podemos ahí simplificarla, podemos también ahí transponerla, hemos transpuesto aquí, y ¿qué nos va a quedar en este costadito? Al factorizar x factorial, porque ambos lo contienen, me queda x más 1 con menos 1. Esta se cancela, 1 menos 1 me da 0, y me queda solamente factorial de x por x igual a factorial de 7 por x. Ambos tienen x, podemos simplificarla, y me queda x factorial igual a factorial de 7. Eliminamos los factoriales y decimos que factorial de x es igual a 7. Alternativa D. Pregunta 7. Hallar la suma de las soluciones de la ecuación. Si es 1, recuerda que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1. O sea, quiere decir que esta expresión tiene dos soluciones. Una igualando a 0, que despejamos, y le obtenemos que x vale 3 cuartos. Y la otra igualando a factorial de 1. Es decir, 4x menos 3 igual a 1. Menos 3 para sumar, 4x igual a 4. Sacamos cuarta y el valor de x sería 1. Nos pide hallar la suma de las soluciones. O sea que sumar 3 cuartos más 1. Y esto me da igual a 7 cuartos. Alternativa C. Preguntamos. Resolver la ecuación hallando números de soluciones. Recordemos aquí que 720 es igual a factorial de 6, porque 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 me da 720. Entonces, hacemos el canje, y como ambos tienen factoriales, entonces quiere decir que la expresión x cuadrado menos x tiene que ser igual a 6. Y tengo una ecuación cuadrática, donde podemos aquí despejarla igualando a 0 en uno de los miembros, factorizar x cuadrado menos x menos 6, que sería igual a x menos 3 por x más 2. Y cada valor es igual a 0. Es decir, el primer factor, x menos 3, es igual a 0, o también x más 2 es igual a 0. Obteniendo, en el primer caso, x igual a 3, y en el segundo caso, x igual a menos 2. La pregunta es, hallar el número de soluciones, y es igual a dos soluciones.
Pregunta 9. Reducir n más un factorial por n menos un factorial igual a 36n más n factorial cuadrado. Vemos si el factorial que afecta a la expresión n, a n más uno y a n menos uno. Entonces vamos a expresarlo en función del menor. Sería en este caso, el n más un factorial va a ser n más uno por n factorial menos uno. El segundo queda igual. Y en el otro tenemos n factorial al cuadrado, que es n factorial por n factorial. Vemos ahora que es posible también descomponer el n factorial en n por n menos uno factorial para cada uno. Luego nos damos cuenta que es posible cancelar el valor de n porque aparece en cada uno de los términos de la operación. Y me está quedando ahora n más uno por n factorial. Y vamos a transponer los términos que nos quedan, porque son semejantes. Lo ubicamos aquí. Y en ambos casos es posible factorizar los términos que lo contienen. ¿Qué contienen ambos? Ambos contienen n más un factorial dos veces. ¿Y qué nos queda? N más uno con menos n. Como son opuestos, ahí podemos cancelar el n y me queda finalmente n menos un factorial al cuadrado y 36. 36 es igual a 6 al cuadrado y 6 lo puedo expresar como factorial de 3. Entonces quiere decir, si los exponentes son iguales, las bases son iguales. Entonces debo comparar n menos uno igual a 3. Despejando, tenemos que n es igual a 3 más uno, es decir, 4. Alternativa C. Pregunta 10. Señale el equivalente de el producto 5 por 5 factorial más 4 por 4 factorial más 3 por 3 factorial más 2 por factorial más uno. Sabemos que el factorial de 5 es 120 porque es 5 por 4 por 3 por 2 por uno. El factorial de 4 es 24, que sale a multiplicar 4 por 3 por 2 por uno. De 3 factorial es 6 porque es 3 por 2 por uno. Ya tenemos productos simples. 5 por 120 me da 600. 4 por 24 me da 96. 3 por 6 me da 18. 2 por 2 me da 4 más uno. Sumamos y el resultado sería igual a 719. Nos pide acá la alternativa correcta. Al observar vemos que contiene este valor equivalente la expresión 6 factorial menos uno, porque el factorial de 6 vale 720, menos uno saldría 319. Marcamos alternativa B. 11. Indique el equivalente de 5 por 5 factorial más 4 por 4 factorial. El factorial de 5 es 120, que es 5 por 4 por 3 por 2. Factorial de 4 es 24. Hacemos el cálculo. 5 por 120 me da 600. 4 por 24 me da 96. Sumándome saldría 696. ¿Qué alternativa contiene este valor equivalente? Al observar, podemos darnos cuenta que el factorial de 6 es 620, el factorial de 4 es 24, restando si me sale esa cantidad. Por lo tanto, marcamos alternativa B.
12. Hay el equivalente de esta expresión. Hay una suma. Vemos n factorial, n menos un factorial, y n más un factorial. Y si dividimos en función del menor, entonces n sería n por n menos un factorial. Y en el denominador tenemos n más uno por n por n menos un factorial. Ahora sí es posible factorizar en el numerador n menos un factorial y lo puede factorizar, lo eliminamos y solo me queda n más uno sobre n más uno por n. Vemos que también podemos cancelar aquí n más uno y solo me queda la expresión uno sobre n, que sería equivalente a n a la menos uno. Alternativa E. 13. Simplificar la expresión. Vemos que en el primer caso, el menor es factorial de 6. Eso quiere decir que hay que descomponer factorial de 7, factorial de 8, todo en función de 6. El 7 factorial sería 7 por 6, 8 factorial sería 8 por 7 por 6. Ahora vemos que podemos factorizar factorial de 6 y me va a quedar solamente 1 más 7 más 8 por 7, que es 56, eso me sale de 64, sobre 1 más 7, que es 8. Lo divido y tenemos el valor de 8 como resultado del primer factor. Vamos ahora con el segundo factor. Se dio un factorial sobre 69 más 70. El menor es 69. Entonces escribimos en función de esa factorial. Sería 71 por 70 por 69 factorial igual a 70, hacemos lo mismo. Y ahora sí factorizamos en el denominador factorial de 69. Factorizamos y lo simplificamos. De tal manera que solo me quede en el numerador 71 por 70 y en el denominador 1 más 70, que es 71. Veo que todavía se puede simplificar 71 y me queda como respuesta 70. Vamos a analizar el otro factor. Tengo 34 factorial, 35 y 36. Y el menor es 34. Eso significa expresarlo en función del menor. O sea, 36 factorial es igual a 36 por 35 por 34. Igual ocurre con el otro caso. Entonces yo puedo factorizar en el numerador factorial 34 para luego simplificarla. Y me queda en el numerador 1 más 35, que es igual a 36, sobre 36 por 35. Puedo simplificar y me queda solamente 1 sobre 35. Piden hallar el valor de P. Entonces reemplazamos ahí los valores. En el resultado salió 8 por 70, 1 sobre 35. Simplificó y nos va a quedar 2 por 8 es igual a 16. Alternativa A. 14. Tenemos ahora que Irene en la expresión del factor. Es más sencillo si intercambiamos el valor factorial de n por x, que es la cantidad que representa, para escribirlo como una ecuación. Cambiamos, procedemos a distribuir x por x cuadrado, x por 3 3x, y x más 4 multiplica el 18. 18 por 4 me da 72.
Toda la expresión le pasamos a otro miembro y le volvemos a cero. Sería x al cuadrado menos 3x menos 18x sería menos 21x menos 32 igual a cero. Esto es posible factorizarlo, que sería 24 por 3. Es decir, sigue el factor x menos 24 y x más 3 igual a cero. Cada expresión es igual a cero. Pero dado que estamos con factoriales, solo tomaríamos como resultado el valor a 24, porque sale positivo. Y canjeamos. El x lo huevos a su estado original, que fue n factorial, de 24, que es factorial de 4, lo que contiene el 4 por 3 por 2 por 1. Comparando, deducimos que el valor de n es igual a 4. Alternativa C. Piensa. Calcule 1 factorial más 2 factorial por 2 factorial más 3 factorial por 3 factorial más 4 factorial hasta 19 factorial por 20 factorial. Deducir cuál es el comportamiento de los números. Mira, si analizamos el último que es 19 factorial por 20 factorial, el 20 factorial se compone en 20 por 19 y como ambos contienen al factorial de 19, pues sería 20 más 1. Y 20 más 1 sería 21 por 19 factorial. Su anterior, que no lo vemos ahí, pero debe ser el número 18 factorial más 19 factorial, también. Lo podemos ahí descomponer y nos damos cuenta que contienen ambos 18 factorial. Nos queda 19 más 1, que es igual a 28 factorial. Y así vamos reconociendo toda la expresión. Por ejemplo, 3 factorial más 4 factorial, al expresar en función del menor, me doy cuenta que va a ser igual a 4 más 1, que es 5. Igual ocurre cuando es 2 factorial con 3 factorial. Entonces quiere decir que cada expresión es igual al factorial del número por su consecutivo siguiente. Si es impar, al otro impar, y si es par, al otro par. Entonces, voy a reemplazar ahora de todos los números de esa manera. Sería 1 factorial más 2 factorial, sería igual a 1 factorial por 3. El otro factor que tenemos ahí va a ser igual a 2 factorial por 4. El siguiente, 3 factorial de 5. El último, también lo tenemos. ¿Qué vemos ahora? Que es posible simplificar, porque en la parte inferior tenemos productos factoriales consecutivos. Cancelo el factorial de 1, cancelo el factorial de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 18, de 19. Y más no se puede simplificar. ¿Qué me queda? El producto de 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 7 está 21 sobre el factorial de 20. El factorial de 20 lo puedo descomponer como 20 por 19 por 18 por 17 por 16 hasta el número 1. De tal manera que yo puedo ahora simplificar. En el numerador sacamos tercia, aquí debajo. Sacamos luego cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, 18ª, 19ª y 20ª. ¿Y qué me queda como únicos valores? Me está quedando como únicos valores 21 y 2, porque todo lo demás se ha cancelado. Y al dividirlo, eso me da igual a 10,5. Alternativa E. 16. Reducir la siguiente expresión. Producto de números pares. Esto lo puedo descomponer como 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, hasta 2 por n. Voy a separar en dos grupos
todos los números pares entre 2 separamos aparte, y los números consecutivos de color marroncito, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta n aparte. La primera expresión es equivalente a 2 elevado a la n veces, mientras que el otro es producto, significa el factorial de n. Entonces sería, como alternativa, letra E. Y dice, tengo que reducir la expresión 3 por 6 por 9 por 12 por 15 hasta 3n. Pero todos tienen una característica, que tener tercia. Entonces decomponemos el primero en 3 por 1, el segundo en 3 por 2, tercero en 3 por 3, 3 por 4, 3 por 5, 3 por n. Hacemos dos grupos, uno producto de 3 y otro producto de los números consecutivos, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta n. La primera parte es 3 elevado a la n veces y la segunda parte es el factorial de n. Observamos y sería entonces alternativa B. En la 18 tenemos producto de todos los impares y me piden hallar n, sabiendo que el resultado de esta operación va a ser factorial de 20 sobre 2 a la 10 por factorial de 10. Aquí observamos que antes podemos deducirla. Mira, ve. Si yo analizo 1 por 3 por 5, ¿a qué es igual? Es igual a 15, que resulta de factorial de 6 sobre 2 a la 3 por 3 factorial. O sea, es lo mismo. Si yo multiplico 1 por 3 por 5 por 7, sale el factorial de 8 sobre 2 a la 4 factorial de 4. Le ocurre aquí, mi querido estudiante, que se puede decir, como son tres números consecutivos, exponente 3, base 3 y arriba el doble. Cuando son cuatro términos, 2 a la 4 factorial de 4 y el doble factorial. Entonces, cuando me dan expresión para 20 factorial como resultado, esto quiere decir que 20 factorial es el doble. Entonces, podemos deducir aquí que n buscado es igual a 10. Y al comparar, cumple. Marcamos entonces alternativa A. Pregunta 19. Simplificar y me dan en fracciones m sobre n. Y recuerda que el factorial no está definido para fracciones, solo está definido para valores enteros. Entonces, vamos a hacer un canje. Voy a cambiarle al m sobre n con la expresión a por un valor entero, para a partir de ello poder aplicar las propiedades. Entonces, en vez de m sobre n, lo canjeamos y escribimos con a. Y aprovechamos también en la fracción que nos dan en la parte superior, en decomponerla en función de su denominador. Y lo hacemos con la otra expresión, decomponerla en función de su denominador. De tal manera que nuevamente reemplazo y en vez de m sobre n, escribimos a. Y la expresión n sobre n, como continuo valor, sería 1. Y de esta manera, la expresión que era fraccionaria, que no existe. Me quedo solamente en la forma del número entero. Vemos ahí que tenemos factorial de a menos 1 y a más 1. El menor es a menos 1. Entonces, escribimos en función del menor, tenemos en el numerador a sería a por a menos 1 factorial, que lo voy a factorizar con la otra expresión y me va a quedar en el numerador a más 2. Y
También he observado que puedo factorizar en el denominador, en ambos casos, a factorial. Y me queda uno más a más 1. Y nos damos cuenta ahora que estas expresiones son los mismos, que aparecen en el numerador y denominador. Lo simplificamos y solamente me queda ahora en el numerador a menos un factorial y en el denominador me queda factorial. Para eliminarlo escribimos en función del menor, es decir, factorial de a lo escribimos por a menos un factorial. Cancelamos y me queda como resultado 1 sobre a. Pero recuerda que a es m sobre n y 1 sobre m sobre n sería n sobre e. Seguí entonces. Alternativa D. Pregúntame. Simplificar la expresión. Vemos en el numerador una suma. Esta suma resulta del producto de las iguales. Entonces, vamos a descomponer esta suma en un factor y en otro. Y que además vemos un paréntesis que tiene una potencia. Quiere decir que esta potencia va a afectar a cada uno de los términos. Y serán ahora cada uno multiplicado su exponente con factorial de 8. Vemos ahora que es posible simplificar valores. Vemos dos valores que contienen lo mismo, que es factorial de 8 elevado a 2 por 8 factorial. También veo otro número. El factorial de 9 a la 8 factorial también se elimina. Y solo me queda la siguiente expresión. Pero también recuerda que 9 por 8 factorial es igual al factorial de 9, números consecutivos. Y ahora aparece lo mismo aquí con otra expresión, que se puede cancelar. Y solo me queda como respuesta factorial de 8. Alternativa C. Pregunta 21. Me dan n factorial más 6 sobre n factorial por n factorial más 1. Igual a 1 sobre 20. Vamos a hacer el cambio de n factorial con x para que sea más rápida. Al intercambiarlo, me queda solo una expresión que vamos a multiplicar. Sería en este caso, multiplicando ya en aspa, propiedad distributiva, 20 por x, 20x y 20 por 6, 12. X por x, x cuadrado, y x por 1 sería x. Ecuación cuadrática. Pasamos todo a un solo miembro. Nos queda en este caso x menos 20x me va a dar negativo 19x. Y el 120 le acompaña con signo cambiado. Son valores factorizables. Y ustedes van a hacer el producto de compuesto 120 sería 24 por 5. Es decir, x menos 24 por x más 5. Dado que x contiene un factorial, es un valor exacto, positivo, por lo tanto, igualamos a 0, x menos 24 igual a 0, por lo tanto, x vale 24. Y ahora volvemos a esto original. Recuerda que el n es equivalente a n factorial y 24 es equivalente a 4 factorial porque contiene un producto de 4 por 3 por 2 por 1. Por comparación, deducimos que n es igual a 4.
Pregunta 22. Tenemos n más 2 factorial sobre n cuadrado más 3n más 2 igual a 120. El numerador lo puedes componer, es igual a n más 2 por n más 1 por n factorial. Y n cuadrado más 3n más 2 que pasa a multiplicar, también son factorizables. Esto es igual a multiplicar a n más 2 por n más 1. De tal manera que ahora podemos simplificar en ambos miembros, porque aparece la expresión n más 2 y también aparece la expresión n más 1. Y solamente me queda factorial de n igual a 120. Pero 120 es igual al factorial de 5, porque es igual al producto de 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Por lo tanto, al comparar, deducimos que n es igual a 5. Mire, pues, tenemos n factorial más n más 1 factorial sobre n más 2 igual a 6. Distribuimos n más 2 que está debajo, pasa a multiplicar. Vemos aquí que el factorial podemos poner en función del menor. El menor es n factorial, entonces n más 1 factorial sería n más 1 por n factorial. Factorizamos n factorial porque ambos lo contienen y me va a quedar n más 1, que sería n más 2. Por lo tanto, cancelamos en ambos miembros n más 2 y me queda solamente n factorial igual a 6. Pero 6 es igual a factorial de 3, lo que es 3 por 2 por 1. Comparando, deducimos que el valor de n es igual a 3. Pregunta 24. Tenemos ahora que quiere el valor de n. Tenemos n más 4 factorial, que lo puedes componer como n más 3 hasta n más 2 factorial, para que se pueda eliminar con la expresión que está en otro miembro. Entonces cancelamos también aquí en el numerador n más 3 con el denominador n más 3 y también los factoriales. De tal manera que solamente me queda en el lado izquierdo n más 4 y en el derecho me queda igual a 7. Despejamos, n vale 7 menos 4, el cual es igual a 3. 25. Tenemos n más 1 factorial sobre n factorial. Decomponemos en función del menor. N más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Cancelamos n factorial y me queda solamente n más 1 igual a 4. Está sumando, esta pasa a restar, sería 4 menos 1 igual a 3. Combate la caída del cabello con la exclusiva biología. 26. Nos presentan n más 1 factorial menos n factorial. Podemos expresarlo en función del menor. Vemos ahora que puedo factorizar n factorial porque aparece en ambas expresiones. Y me va a quedar n más 1 menos 1. El 1 se cancela y me queda n sobre n, que también se cancela. Luego, comparando, me queda en el lado izquierdo n factorial y en el lado derecho me queda 2n menos 3 factorial. Anulamos el factorial de ambos miembros y me queda la expresión n igual a 2n menos 3. N pasa a restar, 2n menos n es n, menos 3 pasa a 2 no cambiado, y el resultado sería igual a 3. 27. Tenemos n más 2 factorial sobre n más 1 factorial. El menor es n más 1, por lo tanto sería el numerador
n más 2 por n más un factorial, que se va a cancelar con el denominador y solamente me queda en el lado izquierdo n más 2 y en el lado derecho distribuyo 3 que multiplica n y multiplica 4, que sería 3n menos 2. Despejamos, 2 sumaría con 12, que me da 14, y 3n menos n me da 2n. Sacamos la mitad y obtenemos que el valor de n buscado es igual a 7. 28. Nos piden calcular la expresión y vemos que el 10 factorial es muy cercano al 9 factorial. Entonces lo descomponemos, 10 por 9 factorial, para cancelar con el 9 factorial, y me queda los demás valores por simplificar. Tengo 10 con 5, sacamos quinta, me queda entonces como resultado 2 por 8 por 11 por el factorial de 7, que vale 5040. Multiplicando, sería el resultado en este caso 816.040. 29. Calcular la suma. Factorial de 0 es 1 y tenemos ahí la expresión de 320, que lo puedo expresar como 180 por 4 para sacarle cuarta. Y 120 contiene factorial de 5. Entonces quiere decir que factorial de 8 lo expreso como 8 por 7 por 6 hasta factorial de 5. Cancelamos entonces cuarta y el 120 se canjea con factorial de 5 para cancelar. Me queda en primer término la fracción 7 sobre 180 y en la segunda multiplicamos 11 por 8 por 7 por 6, que me da 3.696. El resultado sería un número mixto de la forma 3.126, 7 sobre 180. 30. Nos piden calcular la expresión. En la primera expresión tenemos factorial de 5, de 3 y 4. El menor es 3. Entonces expresamos en función del menor. Y en la segunda tenemos factorial de 6, 4 y 5. Y el menor sería 4. Empezamos en esta forma. En primer término factorizamos factorial de 3, la eliminamos y me queda en el numerador 5 por 4, que es 20, y en su denominador me queda 1 más 4. También simplificamos factorial de 4 en la segunda, y me queda en el numerador 6 por 5, que es 30, y en su denominador 1 más 5. Entonces tenemos ahora 20 sobre 5 más 30 sobre 6. En el primer caso saldría 4, y en el segundo saldría 5. 4 más 5 me da igual a 9. 31. Tenemos n más 3 factorial sobre n más 1 factorial. El menor es n más 1 factorial. Por lo tanto, expreso el n más 3 por n más 2 por n más 1 factorial para cancelarlo, y solamente me queda la expresión consecutiva n más 3 por n más 2. Como consecutiva, por 22 también la descompongo como consecutiva para evitar la ecuación cuadrática. Y comparamos. El mayor, que es n más 3, es igual a mayor 7. Y comparamos también n más 2 con 6. En ambos casos, A sale en mismo valor, es decir, vale 4. 32. Hallará en la expresión. Tenemos A menos 4 y A menos 2 factorial. El menor es menos 4. Entonces quiere decir que el mayor lo descompongo y lo expreso como n menos 2 por n menos 3 por n menos 4 factorial, para que pueda cancelar la expresión. Y luego multiplicamos el modo cruzado, obteniendo 12 igual a 1 por A menos 2 por A menos 3. Pero es un producto de números consecutivos. Opto por ecuación cuadrática
O analizamos. Al descomponer 12 viene a ser igual a 4 por 3. Entonces comparamos la expresión. El número mayor es 4 y la expresión sería a menos 2. Y en el siguiente comparamos 3 con a menos 3. En ambos casos, al desarrollarlo, me sale que a es igual a 6. 23. Tenemos los factoriales de x más 5 y x más 3. El menor es x más 3. Por lo tanto, escribimos x más 5 por x más 4 por x más 3 factorial. Para poder simplificarla, que ahora tenemos el x más 10 en el denominador que pasa a multiplicar, y también multiplicamos ahora x más 5 por x más 4. Factor común, producto notable, es igual a x al cuadrado más 9x más 20, y en la segunda, x cuadrado más 10x. Eliminamos x cuadrado en ambos términos y solamente me queda 9x más 20 igual 10x. 9x pasa otro miembro a restar con 10x y eso me da igual a 20. 34. Tenemos ahora n factorial sobre n menos 2 factorial. Esa también se puede simplificar, pero es que viene en función del menor. O sea, sería en el numerador n por n menos 1 por n menos 2 factorial para poder simplificarla. Cruzado, ahora 5 va a multiplicar a n por n menos 1 y n cuadrado por 4. Pero yo acá puedo descomponerlo el n cuadrado como un n por n para que pueda cancelar el n. Y solo me queda 5 por n menos 1. Distribuyendo sería 5n menos 5 igual a 4n. Pasa a restar, ¿qué tenemos ahí? Que el valor de n sería igual a 5. Y llegamos al número 35 y último de este video, y dice así, efectúa. Bien, vemos una suma en el exponente. Esta la vamos a descomponer, quedando del modo siguiente, en 2. Veo también al 12, que lo voy a componer en 12 por 11 factorial. Bien, ahora observo que puedo simplificar, pero para ello debo de descomponer. Es decir, la expresión 11 al cubo lo descompongo en 11 cuadrado por 11, para que luego pueda simplificarlo el número 11. También observamos que tenemos 11 factorial como exponente y las bases son diferentes. Puedo multiplicarla. O sea, va a ser 5 por 2 con 11 factorial. También aquí aproveché en descomponer el 12 en 11 y 1, acompañado del 11 factorial. ¿Por qué hago esto? Para poder simplificar, porque aparece en el denominador una expresión que es posible anularla, para ir reduciendo la expresión. ¿Qué nos queda ahora? Que ha cancelado, nos queda solamente 11 por 11 factorial, 11 al cuadrado, 5 por 2 que es 10, 11 factorial. Ahora observamos que contienen mismo exponente, 11 factorial, 11 factorial, 11 factorial. Entonces quiere decir que puedo multiplicar sus bases. Puedo multiplicar 11 por 10 por 9 factorial. Y el producto de 9 factorial por 10 por 11 es igual a factorial de 11. De tal manera que ahora aparece la misma expresión tanto en el numerador y denominador que se puede cancelar. Y la respuesta sería 11 al cuadrado. Es decir, 11 por 11, el cual es igual a 121. Es Carlos Villar.
un aporte a las matemáticas con el tema de factoriales. Si te encantó, dale like.